Señor bendiga sus vidas, bendecimos sus vidas a la distancia y que esta palabra sea de bendición para su vida, que comparta esta palabra con otros para que el mundo reconozca que Jesucristo es el Señor. Y hoy quiero hablarles de lo que es la importancia del aceite en nuestras vidas. La importancia del aceite en nuestras vidas. En estos tiempos que estamos viviendo es bien importante que estemos conectados con el Espíritu Santo, que seamos gente creyente, pero gente en el Espíritu, gente que conozca a Dios, gente que hable de Dios, gente que viva lo que Dios es. ¿Cuántos dicen amén? Así que vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 22 al 23. Efesios capítulo 4, 22 al 23. Si usted no trajo su espada, su Biblia, pues lo tenemos en la pantalla para que usted lo pueda leer. Si me puedes poner la Reina Valera, Luisito, te lo voy a agradecer. Efesios 4, 22 al 23 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Voy a leer la versión que tenemos en la pantalla. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos, diga con nosotros en esta mañana, vamos a renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Cuando leemos el libro de Efesios vemos al apóstol Pablo que está hablando a la iglesia de los Éfesos. Le está hablando a la dirección donde es necesario nosotros despojarnos del viejo hombre. Obviamente el viejo hombre es aquel ser que eras tú anteriormente de venir a Cristo. El viejo hombre es aquel ser que existía en tu vida antes de venir a Cristo. Podemos nombrarlo como el chismoso, el bretero, el mentiroso, el injusto, el egoísta, el que tenía falta de rencor. Obviamente la Biblia está relatando el viejo hombre, el viejo carácter, la vieja actitud. O sea, no tenías la capacidad de perdonar, no tenías la capacidad de darle un abrazo a alguien, no tenías la capacidad de amar, no tenías la capacidad de tolerar cosas que hoy en Cristo las toleras. Y Pablo dice que cambiemos nuestra manera de vivir, que seamos despojados del viejo hombre. Y algo que me gusta es que en el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay otra versión que dice que tenemos que renovarnos todos los días. Entonces cuando yo veo esta actitud de renovación, estoy viendo de que todos los días tenemos que estar dispuestos a ser renovados. Todos los días hay situaciones que enfrentamos en nuestra vida que nos impulsan a ser renovados. Todo el día tengo que renovar mi mente. Todo el día tengo que estar pensando de que Dios está conmigo. Cuando vengan los pensamientos negativos, tengo que reconocer que Dios está conmigo. Y es como una constante liberación que tenemos que estar haciendo para poder vivir de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios quiere. Obviamente nosotros como creyentes, muchos de los que estamos aquí tenemos años en el Evangelio. Hay otros que a lo mejor están empezando, hay otros que están con el tetero, hay otros que están en la compota, hay otros que están empezando en el crecimiento espiritual. Pero vemos muchos que a lo mejor en medio de lo que hemos vivido y en medio de lo que hemos pasado, no hemos llegado a ese nivel espiritual que necesitamos llegar por causa de las atmósferas o por causa de las circunstancias que enfrentamos en nuestra vida. Aún ahora mismo cuando yo estuve en este viaje observé muchas cosas en mi familia que hubiera deseado de que no existieran, pero la realidad es que están ahí. Y una de las cosas que yo hacía era orar en el Espíritu y pedirle al Señor que fuera el Señor renovando sus mentes, cambiando sus mentes, para que ellos pudieran entender como yo entiendo y pudieran ver como yo estoy viendo. Pero entonces la Biblia también habla en Isaías capítulo 54 versículo 1, vaya conmigo, Isaías 54, 1, y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando leemos este versículo nos damos cuenta de que la iglesia en algún momento puede estar estancada. La iglesia en algún momento puede estar estéril.
Y por eso el libro de Isaías te dice y te recuerda de que te tienes que regocijar en medio de lo que estás viviendo, que te tienes que alegrar en medio de lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque va a haber un rompimiento si tú vives en el Espíritu. Va a haber un rompimiento si estás conectada en el Espíritu. Y la Biblia te dice claramente: regocíjate estéril, la que no daba luz. Quiere decir que está hablando de una estación que el ser humano puede experimentar en su vida, donde a lo mejor se siente estéril. Cuando hablo de esterilidad, hablo de muerte. Cuando hablo de esterilidad, hablo donde no hay vida. Cuando hablo de esterilidad, es aquellos lugares que están secos, aquellos lugares que están áridos, aquellos lugares que no han entendido a Dios, aquellos lugares que no han tenido encuentros con Dios. Pero cuando nosotros estamos llenos del Espíritu y estamos conectados en el Espíritu, sabemos que lo que estamos pasando como desierto no es para estancarnos ni para matarnos, sino que nos está preparando para una gloria mayor que Dios va a entregar. ¿Habrá alguien que lo reciba en esta mañana? Entonces, aquí cuando vemos estos dos libros, vemos el balance de lo que tú y yo tenemos que estar viviendo, para que entendamos que como iglesia tenemos que regocijarnos en medio de lo que estemos viviendo. No podemos estancarnos por lo que vemos, no podemos estancarnos por lo que oímos, no podemos estancarnos por lo que yo estoy viviendo en mi alrededor, sino que tengo que esperar que sea Dios obrando en mi vida por causa de la búsqueda. Así que yo quiero que usted toque al hermano que está a la par y dígale: según usted busque a Dios, usted va a encontrar bendiciones. Quiere decir que lo que viene de parte de Dios viene por causa de tu búsqueda. Lo que viene de parte de Dios viene por causa de lo que tú estás buscando, lo que estás añorando, lo que estás deseando, lo que estás anhelando. Hay gente que viene a la iglesia y escucha la palabra, pero cuando sale de la iglesia sale peor que cuando entró. Y a veces uno dice: ¿cómo puede ser posible que una persona salga de la iglesia peor? Claro, porque mientras está sentada, su mente está cautiva, su mente está en otras cosas. Y algo que Pablo le dice a las iglesias es: renovar nuestra mente, renovad el espíritu de vuestra mente. O sea, renueva tu mente. Todos los días es necesario decirle a nuestra mente: renuévate, renuévate. Vamos, diga conmigo en esta mañana: renueva mi mente, Señor. Todos los días tienes que renovar la mente. Hay cosas que escuchas que te afectan, hay cosas que miras que te afectan. Obviamente hay ventanas en el mundo espiritual. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que hablamos. Hay gente que habla y difunde miedo. Hay gente que habla y lo que te pone es peor que como estabas. Pero cuando somos gente en el Espíritu, sabemos que no todo lo que vemos es lo que va a suceder, sino que a veces las cosas malas que Dios permite en nuestra vida es porque hay algo poderoso que Dios está por cambiar. Habrá alguien que se goce en esta mañana creyendo que estamos viviendo tiempos poderosos. Vamos, alabe a Dios en esta mañana. Diga conmigo: hay algo nuevo que viene a mi vida. Amados, nuestras vidas tienen que estar llenas de oración. Nuestras vidas tienen que estar llenas del Espíritu. Usted no puede ser simplemente un cristiano que viene a la iglesia y que puede ser simplemente alguien plástico, como una cosita que me pongo, aquí me pongo. Tu vida tiene que estar llena de oración. Cuando tú llegas a los lugares, la gente tiene que sentir la presencia de Dios. Cuando tú llegas a un lugar, la gente tiene que ver la luz de Cristo en tu vida. ¿Habrá alguien que esté conectado conmigo? Yo no puedo decir que amo a Dios si cuando yo llego a un lugar el ambiente que está ahí es igual. Usted tiene que cambiar el ambiente. Usted tiene que creer de que lo que Dios comenzó en su vida, Dios lo va a terminar. Si Dios dijo que lo va a bendecir, usted tiene que creer que Dios lo va a bendecir. ¿Habrá alguien que lo crea en esta mañana? Usted tiene que creer que todo lo que Dios le ha prometido, Dios lo va a cumplir. Pero usted tiene que estar lleno del aceite de Dios. Usted tiene que estar lleno de la oración. La oración no se busca un domingo en la iglesia. La oración es un estilo de vida. Yo tengo que depender de la oración. Yo tengo que hablar con Dios en todo tiempo. Yo no hablo con Dios solo en la iglesia. Yo hablo en el carro. Yo hablo en la cocina. Yo hablo en el baño. Donde quiera que yo estoy hablando constantemente con el Señor.
Y usted tiene que creer de que Dios guarda su entrada, su salida, que a usted no le va a suceder nada malo, aunque esté en medio de un volcán, aunque esté en medio de una tormenta. Si Dios está contigo, nada prevalecerá en contra de ti. ¿Habrá alguien que lo crea en esta mañana? Vamos, celebra la gloria de Dios en esta mañana. Quiero que vaya conmigo a Mateo 25 del 1 al 13. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Y obviamente esta es la historia de las 10 vírgenes. Y aquí la Biblia nos habla y nos relata dos tipos de creyentes que hay dentro de la iglesia. Dos tipos de creyentes que están funcionando dentro de la iglesia. Mateo 25, versículo 1, voy a empezar. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que han tomado sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran ¿qué? Insensatas. Ahora escuche bien, yo lo renombro de esta manera, quédate en el número 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. 5 de ellas eran imprudentes. Porque hay gente que es prudente. Hay gente que oye una conversación y sabe quedarse callado y no tiene que abrir la boca para contestar. Pero hay gente imprudente que cuando alguien lo confronta sale a la defensiva. Algo que tenemos que aprender en la iglesia y en el espíritu es que no todo se puede hablar. Y que hay cosas que se hablan, pero tenemos que tomar el lugar correcto, dónde lo hablamos, cómo lo hablamos y en qué lugar lo estamos hablando. Porque tenemos que ser prudentes. Vamos, póngale la mano a su hermano al lado y dígale: tienes que ser prudente, no imprudente. Obviamente aquí vemos la falta de espiritualidad. Aquí vemos la falta de espiritualidad dentro de la iglesia. Unos tal vez están orando y otros están dormidos. Unos tal vez están orando, pero hay otros que están distraídos. Unos que están conectados y otros que no están conectados. La falta de espiritualidad, de poder, de aceite, es lo que se puede renombrar relaciones rotas con Dios. Son gente que viene a la iglesia, pero la iglesia no hace nada por ellos. Son gente que han conocido de Dios, pero no quieren saber nada de Dios. Es como decir: lo conozco como un hombre, lo conozco como un Dios, pero no quiero que Dios se meta conmigo. No quiero que Dios me toque. No quiero que Dios haga algo, sino que yo y Él nos conocemos, pero tú allá y yo acá. No quiero compromiso. No quiero sacrificio. Obviamente cuando somos hijos de Dios hay un sacrificio en nuestras vidas. Hay veces que no puedes dormir, hay veces que tienes que orar, hay veces que tienes que llorar, hay veces que te tienes que quedar callado, hay veces que vas a perder todo, pero es porque Dios te va a entregar más. O sea, tenemos que mirar en el mundo espiritual de que todo lo que sucede en nuestra vida es porque hay algo mejor que Dios está preparando para sus hijos. Ahora la Biblia dice que aquí entre medio de las 10 habían 5 prudentes y 5 que eran insensatas. Cuando hablamos de prudencia, hablamos de lo que se dispone del corazón, de discernir el bien y el mal. Una persona prudente es aquella que hace lo correcto en medio de lo incorrecto. ¿Cuántos están entendiendo? En otras palabras, las personas prudentes estaban conscientes de su rol como creyentes. Y algo que yo te quiero hablar en esta mañana, que el Señor, mientras me hablaba esta palabra, el Señor me decía: dile a mi iglesia que aprendan a conocer los tiempos y que sean prudentes en medio de los tiempos. Hay cosas que se van a hacer como una oferta, pero no todo lo que es una oferta proviene de Dios. No todo lo que te ofrezcan proviene de Dios, porque hay cosas que te pueden alejar de Dios, pero hay cosas que te pueden unir más a Dios. ¿Habrá alguien que diga amén? Entonces dile al hermano que está a tu lado: cuídate de las ofertas, porque las ofertas te pueden separar de Dios. Hay gente que trae ofertas, hay cosas que vienen como ofertas a nuestra vida, pero vienen a veces como un doble filo para sacarte y robarte de lo que Dios te ha hablado. Ahora dice el versículo 3, vaya conmigo al versículo 3. Dice: y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ellas tomaron su lámpara, pero ¿qué no tomaron? Aceite. Número 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí vemos dos etapas de los creyentes dentro de la iglesia.
La gente que se preocupa por estar llena, pero la gente que no le importa estar lleno. La gente que está en la búsqueda de la palabra, pero la gente que tiene la Biblia y la tiene escondida en el baúl de su carro. ¿Me estoy explicando? La gente que conoce de Dios, pero la gente que conoce de Dios por nombre, vienen por el milagro, pero no a conocer al Dios de los milagros. O sea que las prudentes, dice la Biblia, tomaron aceite, se preocuparon por estar llenas, sus vasijas estaban llenas, se mantenían enfocadas, estaban llenas, tenían preocupación por mantenerse llenas. Cuando la Biblia dice que aquellas prudentes estaban llenas, está hablando de que las lámparas de ellas estaban llenas. En otras palabras, no importaba la situación que estuvieran viviendo, ellas estaban conectadas con Dios. No importaba la enfermedad que enfrentara, ellas estaban adorando a Dios. No importaba las finanzas que enfrentaran, ellas estaban conectadas con Dios. En otras palabras, no importaba la situación que pudieran enfrentar, ellas estaban conectadas con el Eterno. Diga conmigo en esta mañana, yo tengo que estar siempre lleno. Diga a la persona que está a tu lado, hay una necesidad de estar lleno. Porque cuando estamos vacíos, estamos huecos. Cuando estamos vacíos nos hiere todo. Cuando estamos vacíos estamos siendo perseguidos. Cuando estamos vacíos todo nos lastima, todo nos molesta, todo nos pesa. No hay sacrificio, no hay entrega, no hay pasión, no hay fidelidad. Por eso tienes que entender que cuando estamos llenos de Dios, y esa llenura va a provocar en ti pasión, va a provocar en ti entrega, va a provocar que no te canses, que te caíste, te vuelves a levantar, porque el justo 7 veces se caerá, pero Dios lo levantará, porque está con él. Vamos, alabe a Dios si usted lo cree. ¡Oh, aleluya! Pero el versículo 8 dice, y las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Obviamente vemos aquí que las insensatas o las imprudentes son las que siempre están buscando en otros lugares cómo llenarse. Están buscando alrededor porque están distraídas. La gente distraída siempre busca a su alrededor por donde llenaste. Pero la gente que es prudente sabe que tiene una casa, sabe que tiene un padre espiritual, sabe que hay una mesa servida, sabe que hay comida en la casa, sabe que hay palabra en la casa, sabe que hay oración en la casa. La gente que está distraída busca por allá a alguien que ore por ellos. ¿Habrá alguien que alabe a Dios? Entonces las insensatas nos hablan del nivel de estar desenfocado, del nivel de estar distraídos. O sea, no se esforzaron por entrar por aquella puerta estrecha, por aquella puerta angosta. Hay gente que se preocupa por entrar por la puerta, pero hay otros que ven la puerta y les da lo mismo si entran o no entran. Igual que aquellos que conocen a Dios y saben que conociendo a Dios tienen temor de Dios, pero han perdido la facilidad de poder tener una entrega con el Señor. Y saben que hay una puerta de entrada, pero pasan por la puerta y no tienen ningún temor ni obediencia a lo que puedan estar haciendo. Entonces una persona insensata, una persona imprudente, es una persona que descuida el rol de Dios como cristiano. Es una persona que no lee, es una persona que no adora, es una persona que no diezma, es una persona que no se compromete, es una persona que no tiene sacrificio, es una persona que no le importa lo que Dios piense. Pero cuando tiene un problema, cuando viene una enfermedad, ahí está la insensata buscando el aceite para llenar su vasija. Por eso es que tenemos que entender que en medio de lo que nosotros estamos viviendo tenemos que estar llenos. Porque yo no tengo que esperar que venga una enfermedad a mi vida para yo pedirle a Dios que me llene. Yo no tengo que esperar que venga un incidente a mi vida para pedirle a Dios que me llene. Yo sé que si algo va a tocar la puerta de mi vida o de mi familia, yo estoy completamente llena para decir, mi socorro viene de Jehová, quien creó los cielos y la tierra. Yo no temo lo que pueda experimentar. Y a veces no nos damos cuenta de tantas cosas. Todo lo que oímos en el lugar donde estamos, lo que nos rodea. ¿Cuánta gente en el aeropuerto lo ve sentado y tiene miedo? Se está, como yo digo, santificando, haciéndose la cruz de la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el avión no se caiga. ¿Qué es eso? Gente con temor. Pero tenemos que entender que en Cristo nosotros no tenemos temor, somos más que valientes.
Somos más que valientes en Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que temer a la muerte, porque si nos morimos, como dice Pablo, para Él vivimos. Y tenemos que entender que hay una ganancia mayor de lo que tú y yo podamos experimentar. Tenemos que ser lámparas llenas de Dios. Lámparas que estemos constantemente dependiendo de Él. Lámparas que estén constantemente cambiando el núcleo donde se encuentran, las atmósferas donde se encuentran. Tú eres quien haces el ambiente. Ahorita mismo yo experimenté en mi isla con mi propia familia a que ellos escucharan la música cristiana. No es lo mismo yo estar en un ambiente mundano que estar en un ambiente cristiano que adora al Rey de Reyes. Gente que puede sentir el Espíritu, gente que es sana a través de una alabanza, gente que es sana a través de la adoración. O sea, entender que a veces lo que nos rodea y las influencias y las atmósferas pueden crear sobrenaturalidad de Dios. Habrá gente que diga amén en esta mañana. Entonces, no podemos ser personas distraídas. Dile a la persona que está a tu lado, aprovecha bien el tiempo. No dejes que el fuego se te apague. No dejes que la viva de Dios se te apague. Mantente en todo tiempo. Vienes a la iglesia los domingos, pero durante la semana conéctate en el internet, escucha palabra, está adorando, busca de Dios, busca la manera de poder estar conectado con el Espíritu Santo de Dios para que sea Él nutriendo tu vida. Dice el versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. O sea, las prudentes le dijeron, ¿sabes qué? Lo que nosotros tenemos lo hemos trabajado. Lo que nosotros tenemos lo hemos sacrificado. Lo que yo tengo a mí nadie me lo ha dado. Lo que yo tengo a mí nadie lo ha hecho por mí. La relación que yo tengo con Dios, he sido yo con Dios. Yo soy la que dedico tiempo. Yo soy la que oro. Yo soy la que doblo rodillas. Yo soy la que clamo a Él. Por lo tanto, a mí nadie me va a ofrecer a darme algo cuando yo misma he sido sacrificada para tener lo que tengo hoy. Así que dile, hermano, que está a tu par, lo que tú has ganado hoy en Cristo, no dejes que nadie te lo robe. Dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. O sea, vemos que mientras aquellas imprudentes estaban tratando de llenar su vasija, llegó el esposo que iba a buscarlas. Y ya era muy tarde. Dile al hermano que está a tu lado que no se te haga tarde para llenar tu vasija. O sea que tú siempre tienes que estar lleno de la vasija de Dios. Tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Depende de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Depende de la adoración extrema. Depende de una palabra para que tú entonces puedas creer de que estás lleno de Dios y no de las cosas que te rodean. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Vinieron entonces las insensatas ¿a qué? A rogarle que le abrieran la puerta. Mas él respondiendo, versículo 12, le dijo, de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí vemos una iglesia que en algún momento tuvo una relación con Dios. En algún momento fue a la iglesia. En algún momento reconoció al Creador. En algún momento tuvo búsqueda. Pero por apagarse y porque el aceite se acabó, su vida entonces fue deslocada a otro lugar, a otra dirección. Cuando las cosas Dios las ofrece a nuestra vida es para que la tengamos por siempre. Usted tiene que aprender que en medio de lo que usted esté pasando, usted tiene que mantenerse vivo. Usted tiene que mantenerse lleno del Espíritu de Dios. No deje que nada ni nadie le robe lo que Dios le ha dado. Si a usted le ha costado sacrificio y le ha costado años estar llenos, haber conocido de un Dios milagroso, un Dios poderoso, un Dios que rompe cadenas, un Dios que le dice a la muerte no vas a prevalecer. O sea, cuando vemos a un Dios sobrenatural, ¿cómo yo voy a dejar que alguien venga a robarme lo que Dios me ha dado? Obviamente eso es lo que vivimos hoy dentro de la iglesia. Gente que ha conocido de Dios,
gente que ha experimentado las lenguas, gente que ha experimentado el Espíritu y hoy dice, no, yo no conozco de eso, oh, yo no hice de eso, oh, yo no sabía lo que estaba haciendo, oh, yo iba a la iglesia por mi mamá, ah, no, yo iba a acompañar a mi hermana, pero nunca tuvieron una entrega. Obviamente esta escritura y la parábola de las 10 vírgenes nos habla de la necesidad de estar buscando a Dios, de la necesidad de estar entregados a Dios. No vivamos como religiosos haciendo que el mundo nos vea. Vivamos como gente entregada al Espíritu de Dios, gente que adora, gente agradecida, gente que reconoce el Dios que nosotros le servimos. Vamos, alabe a Dios si usted reconoce a un Dios poderoso. Entonces aquí vemos una iglesia que a lo mejor en un día tuvieron aceite, hablaban, sanaban, adoraban, actuaban, pero se quedaron sin aceite. Esta es la tipología de todo aquello que agrada a Dios. Todo lo que tú haces bueno para agradar a Dios es lo que puedes hacer, el congregarte, el oír la palabra, el dejarte discipular, el dejarte enseñar, el ser sano, el levantarte. Tenemos como iglesia que estar siempre fresco. Tenemos que estar con ese aceite fresco. Todos los días se sirve comida en la mesa. Todos los días usted viene a la iglesia para recibir algo nuevo. Aquí hay un tabernáculo de oración los martes para que usted pueda venir a orar. Pero muchos no vienen porque están en otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el aceite se va quitando de tu vida. El aceite fresco representa el Espíritu Santo, lo que es la renovación, el primer amor, la pasión. Y estos son los elementos del Espíritu Santo. Yo tengo que depender de Él. Yo no vivo del conocimiento que aprendí en una universidad. Yo vivo de la intimidad que tengo con Dios. Yo vivo dependiendo de lo que Dios ha dado a mi vida, lo que Él ha aportado a mi vida. Por eso hoy Dios demanda a la iglesia, hoy Dios pide a la iglesia para que la iglesia pueda caminar en el orden divino con Él. Diga conmigo en esta mañana, yo necesito aceite fresco. El problema de las 10 vírgenes estaba adentro. Es lo que estaba dentro de ellas. Lo que está afuera puede llamar la atención para los que te están viendo, pero lo que está por dentro es lo que pesa a Dios. Lo que está por dentro es lo que Dios está mirando. Si tienes búsqueda, si tienes oración, si tienes ayuno, si tienes adoración. Si eres una persona que dependes de Él y vives agradecida de Él. Dios pesa lo que está dentro. Por eso Jesús habla que estuvo por una aldea y dice que los discípulos le dijeron, Señor, vámonos allá con ellos, que ellos te están alabando. Y Él le dijo, de labios me honran, porque de corazón están lejos de mí. Quiere decir que puede haber la capacidad de un ser humano que honre a Dios de labios, pero de corazón esté lejos de Él. Algo que usted tiene que entender es que la iglesia no salva, quien salva es Jesucristo. Jesucristo es el que salva. Cuando tenemos una relación con Él, cuando abrimos el corazón, cuando dejamos que sea Dios que gobierne sobre nuestra vida. No son los años que le sirvas al Señor, son los años que permanezcas fiel e íntegro ante tu Dios. Porque muchos pueden decir, yo tengo 20 años sirviéndole al Señor, pero de los 20, 10 estuviste escogiendo. De los 20, 10 estuviste más en el mundo que en la iglesia. La iglesia no salva a nadie. Quien salva es Jesucristo. Blasfemar contra el Espíritu Santo, es decir, yo hablaba lengua, conocía el poder de la profecía, conocía el poder del Espíritu Santo, pero hoy no siento nada, hoy no puedo hacerlo, hoy no hablo, porque en el momento que lo hacía no sé ni cómo lo hacía. Y a veces no nos damos cuenta, pero así habemos muchos dentro de la iglesia. Pensamos que porque venimos a la iglesia los domingos somos salvos. Amados hijos, no es el venir a la iglesia que te hace salvo, es la integridad que tienes con Él, la intimidad que tienes con Él, la búsqueda que tienes con Él, el dejarte llenar por Dios, el dejarte guiar por Dios, el saber que lo malo es malo y lo bueno es bueno. ¿Habrá alguien que diga amén? Entonces Dios pesa lo que está dentro. Si estás seco es porque no tienes nada nuevo. No hay revelación, no hay relación con Dios, no hay intimidad. Cuando hay intimidad, aún tu cuerpo corporal habla de lo que hay adentro.
Muchos de nosotros vamos a experimentar dolores, aflicciones, problemas, persecuciones, pero cuando nosotros tenemos al Dios que vive dentro de nosotros, nosotros no tememos a lo que está alrededor, sino que sabemos que el Dios que está con nosotros nos va a guardar, nos va a cuidar. Las situaciones que vivimos en nuestro diario vivir son para madurarnos, son para que crezcamos más en la fe. Las cosas que a veces tus ojos naturales no pueden entender son las cosas que Dios hace para glorificarse en medio de tu vida. ¿Cuántos creemos en la sobrenaturalidad de Dios? Dios es un Dios de sobrenaturalidad. Lo que parecía contrario y lo que parecía negativo es lo que Dios cambia para bien. Por eso la Biblia dice que Él no está buscando a los sabios, sino que los sabios no son aquellos que conocen, sino aquellos que responden al llamado de Él. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú le tienes temor a Dios es que tú tienes sabiduría. No es el conocimiento de la palabra. Te puedes conocer la palabra, pero si no tienes temor a la palabra, no tienes sabiduría. Sabiduría es entender que hay una palabra, que hay una verdad que me está confrontando para decir yo voy a ser mejor en Cristo Jesús. Todos los días tenemos problemas. Todos los días enfrentamos situaciones. Pero necesitamos de Dios en todo momento. Dígale a la persona que está a tu lado, necesitas de Dios en todo momento. Cuando tú no levantas las manos, cuando tú no alabas, cuando tú no mueves las manos, cuando en ti no hay algo corporal que le exprese a Dios, que Dios es real, hay un problema de principio espiritual en tu vida que está fallando. ¿Cómo yo voy a venir a la iglesia y no voy a levantarle las manos al Dios Todopoderoso que me ha guardado de la muerte? La Biblia dice que tu cuerpo, todo lo que respira, alaba a Jehová. Tus manos levantadas alaban al Señor. Tu cuerpo en movimiento alaba a Dios. Había una canción en la iglesia pentecostal que decía que cuando Dios te quite las manos, tú le alabas con el corazón. Y cuando Dios te quita los pies, tú le alabas, porque todo lo que respira, alaba a Jehová. Entonces tú tienes que depender más de Dios. Tienes que saber que todo lo que tú tienes es por Él. ¿Sabes por qué no te has muerto? Porque Dios todavía está esperando por ti. ¿Sabes por qué no te moriste en medio de la enfermedad? Porque Dios ha tenido misericordia por ti. ¿Sabes por qué no se ha destruido tu relación? Porque Dios está en el asunto para que sea Él el que reine. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos que dejar ser gobernados en el Espíritu por Dios, ser lámparas llenas. Vamos, confiese conmigo en esta mañana y diga que mi lámpara esté llena. Yo no quiero ser un imprudente, yo no quiero ser una insensata, que cuando venga el Señor entonces yo diga, ay, dame un poquito de aceite porque no tengo. No, yo no tengo que pedirle a nadie, ya yo lo tengo porque yo lo busco, tengo intimidad con Él, estoy con Él todos los días, lo adoro, lo alabo. Dependo de Él. Vamos, alabe a Dios. Por eso la persona que es prudente y la persona que es una persona prudente, que está llena del aceite, sabe y confía que aunque ella no esté presente, Dios está presente a favor de ella. Porque está llena del Espíritu. En otras palabras, cuando tú dejas al Espíritu Santo, entonces es cuando estás contristando y apagando tu vela. Estás apagando lo que está dentro de ti. Muchos están dando, pero no tienen aceite. Por eso es que tenemos gente en el liderazgo que están dando, pero no se sientan a recibir la palabra. Y eso es un peligro dentro de la iglesia. Porque tú puedes dar, pero si no tienes la capacidad de recibir, Dios no puede aumentar ni multiplicar lo que Dios te ha entregado. ¿Habrá alguien que diga amén? Hay gente distraída, hay gente desgastada, hay gente en desánimo. Otro, el enemigo los ha desgastado porque están sirviendo, pero no se sientan para ellos recibir del Espíritu de Dios. Dios anhela llenura en tu vida. Dios anhela que tú también puedas sentarte y recibir del aceite nuevo de Dios. Dios está levantando una ola del Espíritu poderosa. Hay un nuevo avivamiento que va a llegar a la iglesia. Hay un nuevo soplar de Dios. Hay una nueva oportunidad. Yo no sé si tú lo estás creyendo en esta mañana, pero yo profetizo que año 2019 es el año de la manifestación de Dios. Dios va a hacer maravilla. Vamos, celébralo en esta mañana. Y
Y este año nosotros como iglesia vamos a hacer algo que no hemos hecho todos los años. No sé si mi esposo lo anunció, pero ya estamos preparándonos. Las primicias, le vamos a dar las primicias al Señor. Y del día 2 al 6 va a haber un predicador todas las noches. Le vamos a dar las primicias al Señor. Porque algo que tenemos que dedicar es nuestras vidas en primicias al Señor. Si la palabra me va a cambiar, pues prefiero oír la palabra todos los días. Si la palabra me va a nutrir, yo prefiero oír la palabra todos los días. Si la palabra me va a transformar, yo necesito de esa palabra todos los días. Pero una palabra de Dios puede dimensionarme. Una palabra de Dios puede provocar de que cosas grandes puedan suceder. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué importante, cuando descuidamos nuestra responsabilidad espiritual, nuestras actitudes pasadas del viejo hombre empiezan a manifestarse de nuevo. Oiga bien, y empezamos a vivir más en lo carnal que en lo espiritual. Y aquí comienza entonces el peligro de nuestro descenso del aceite. Porque cuando tú empiezas a ser una insensata y comienzas a ser un imprudente, deja de buscar del aceite. Y cuando dejas de buscar del Espíritu, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás reviviendo y resucitando al viejo hombre. Y cuando resucitas al viejo hombre, por eso es que tenemos gente que puede durar años en el Evangelio y después se rebelan y se van. Y después dicen, no quiero saber más de Dios, me regreso al mundo. ¿Por qué? Porque son gente que en algún momento tuvieron las copas llenas, pero ahora las copas se vaciaron. Antes eran los primeros que llegaban a la iglesia y alababan a Dios, pero ahora son los últimos que llegan y ni siquiera vienen a alabar a Dios. Piensan que la palabra es lo más importante y no entendemos que la adoración y la alabanza es lo más importante para recibir una palabra de Dios. Porque tú y yo hemos sido llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando adoradores. Y cuando tú dejas entonces que el aceite empiece a censar y te conviertes en aquel imprudente, en aquel insensato, comienza el viejo hombre a salir de nuevo. Comienzan las mentiras, comienza la injusticia, comienza la carnalidad. Antes diezmabas, ahora no diezmas, ahora ofrendas. Antes levantabas las manos, ahora estás ahí como una estaca que no te mueves. Porque el viejo hombre comienza a salir. Ya no miras al pastor como el ungido, sino que lo miras con todas las malas cosas que tiene. Ya no miras a tus líderes como tus líderes, sino que miras las características y las actitudes malas que tienen. Porque el viejo hombre comienza a salir. Por eso fue que cuando aquel esposo vino a buscar a las vírgenes, y dice la Biblia que cuando él cogió las prudentes, las 5 que tenían el aceite, él cerró la puerta. Y cuando ellas vinieron, Señor, Señor, déjanos entrar, él le dijo, no los conozco. Porque algo que tú tienes que entender es que cuando te vuelves un imprudente y no hay aceite en tu vida, el viejo hombre empieza a resucitar. Y algo que tienes que aprender es que tú no puedes resucitar lo que Dios ya marcó y mató en la cruz del Calvario. Lo que Dios te quitó, tú no lo puedes volver a traer. Si Dios te sacó del alcohol, no vuelvas al alcohol. Si Dios te sacó de la mentira, no vuelvas a la mentira. Si Dios te sacó de la droga, no vuelvas a la droga. Porque de donde Dios te sacó, Él resucitó a un nuevo hombre, Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo, las cosas viejas pasaron y aquí Dios las hace nuevas. Dios cambia tu manera de hablar, Dios cambia tu manera de pensar, Dios cambia tu manera de actuar, Dios cambia tus actitudes, tu carácter, pero eres tú el que tienes que estar dispuesto a recibir de Dios. Dios no obliga a nadie, iglesia. Lo que tú tienes que aprender es que cuando el Hijo del Hombre venga por su iglesia, Él no lo va a avisar. Y si tú no tienes el aceite y no estás preparado, te quedarás. Y lo triste no es eso, lo triste es que estés en la iglesia, que vengas a la iglesia, pero que te digas, ¿sabes qué? No te conozco. Porque cuando Él dice no te conozco, te está hablando que ni oras, ni hablas con Él, no tienes conversación con Él, no conoces su palabra, no haces lo que Él te manda, por lo tanto, Él no te conoce. Pero qué lindo cuando hay una iglesia que conoce a Dios, hay una iglesia que ora, hay una iglesia que alaba, hay una iglesia que exalta, hay una iglesia que ayuna, hay una iglesia que le exalta, hay una iglesia que dice yo dependo de ti, yo no dependo de lo que me rodea, yo estoy lleno del Espíritu, yo estoy lleno del aceite de Dios, yo sé que mi Redentor vive. Vamos a alabar a Dios en esta mañana. Aleluya. Diga conmigo, es tiempo del aceite fresco.
Dígalo fuerte, diga: es tiempo del aceite fresco. Los tiempos difíciles pasan, pero los hombres y las mujeres valientes son las que permanecen. Yo decía ahora en Puerto Rico, en la escuela de intercesión que tuvimos, que las mejores batallas se le dan a los mejores soldados. Dios nunca te va a poner una batalla que tú no puedas sobrepasar. Pero cuando tú tienes resistencia, Pedro, cuando tú tienes batalla fuerte y tú sabes sobrepasar esas batallas, es porque eres un buen soldado. No has tirado la toalla. Estás creyendo en un Dios de milagro, en un Dios de lo sobrenatural. Eres una persona que estás parado en la brecha y sabes que el que se meta contigo se mete con Dios. Sabes que hay algo que te protege, que te guarda, que te cuida. Vamos, celebra a tu Dios en esta mañana. Diga conmigo: necesito aceite fresco. Mire, esto es como los carros. Hay que cambiarle el aceite de transmisión. Esto es como el motor. Hay que cambiarle el aceite. Usted no puede seguir con el mismo aceite viejo. Usted no puede seguir con el... Mira, lo único que usted no puede cambiar aquí es el marido y la mujer. A menos que se muera y se quede viudo. Entiéndalo bien. Pero en el mundo espiritual usted tiene que renovar el aceite. Hay momentos que cuando usted se siente en peligro, como que se está secando, como que algo lo está apartando, como que algo, mire, cuando usted se le quiten las ganas y usted diga: ay, como que no quiero ir a la iglesia, es momento perfecto para decir: necesito aceite fresco. En otras palabras, cuando no tengas deseo de venir a la iglesia, cuando no tengas deseos de orar, cuando no tengas deseo de alabar, cuando no tengas deseo de tener búsqueda con Dios, es el momento que tengas que decir: necesito ir al taller para que me hagan un turno. Y al taller que vas a venir es al taller del Eterno, al Maestro perfecto, al que comienza la obra y la termina. Es momento a veces de entrar al taller y hacernos un tune-up, amado. A veces hay que cambiar el agua. Nosotros somos como un carro, somos como un motor. Y tenemos que estar renovándonos todo el tiempo. Por eso Pablo dijo: renovad vuestros pensamientos. Porque Pablo sabía que la gente se agotaba, la gente se cansaba. A veces tú te cansas de luchar, a veces te cansas de estar en el mismo lugar y no ves nada. Pero algo que yo he aprendido: yo no miro con ojos naturales, yo miro con ojos espirituales. Porque yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que lo que Dios me prometió, Él lo va a hacer. Mis ojos no lo ven, pero yo sé que Él está obrando. Y cuando tú entiendes estos principios, te das cuenta de que necesitas aceite fresco. Necesitas aceite fresco. Cuando vengas a la iglesia, no vengas a mirar al predicador. Ven a escuchar la palabra que va a vivificar tu espíritu. Cuando no vengas a la iglesia, no vengas con la manera de que todos los problemas que te esperan. Mira, hermano, cuando tú vengas a la iglesia, olvídate de todo lo que te espera de aquí a allá. Que cuando tú salgas, vas a salir con más fuerzas para poder resolver y enfrentar lo que vas a tener que ver. Pero tienes que vivir lleno del Espíritu, sabiendo que tu comienza con Él. Y que tú lo que vas a terminar, termina con Él. Todo lo que Él empieza, Él lo termina. Y las mujeres y los hombres valientes que están llenos del Espíritu de Dios son aquellas que permanecen. Son aquellas que son luz en medio de las tinieblas. Son aquellas personas que están conectados en el Espíritu. Son aquellas personas que saben: yo soy como las mujeres prudentes, yo soy como las vírgenes prudentes, que tengo mi lámpara, pero el aceite que tengo yo no tengo que dárselo a nadie. El aceite que tengo es el que necesito para mi familia, para mi casa, para mi generación. Si tú quieres tu aceite, búscalo tú. Porque el aceite no se compra, solo se compra el del carro, que lo puedes comprar. El aceite se adquiere. Porque en el mundo espiritual no se compran las cosas, se adquieren por tu búsqueda, por tu sacrificio. Yo creo fielmente que el sacrificio que tú tienes cuando vienes a la iglesia los domingos o los miércoles o los martes, ese sacrificio está adquiriendo intereses en el cielo. Y Dios va a desatar una bendición sobrenatural a tu favor, porque Él sabe tu corazón. Por eso la Biblia dice: cuando hagas algo, hazlo con amor. Cuando dejes algo, hazlo con amor. Cuando digas algo, hazlo con amor. No lo hagas para que te vean. No lo hagas. Lo que hace la mano derecha, que la izquierda no se entere. Nadie tiene que saber detrás del telón de lo que tú hiciste. El que tiene que saberlo es Él, porque Él conoce el aceite que hay dentro de ti. Vamos, alaba a Dios en esta mañana. Póngase en pie en esta mañana. Diga conmigo: es tiempo de aceite fresco.